Buenos días, ¿cómo están? Yo sé que todos vinieron para encontrarse con Jesús. Y a mí me pasó, me encontré con Jesús. Así que grande, capo, gracias. Gracias, muchachos. Justo iba a pedir eso. Les voy a pedir a todos los que están acá que ocupen los lugares de adelante. Dale. Fueron a ver al living, qué sé yo, pagaron para estar ahí. Así que los de atrás, muchachos, yo sé que los últimos serán los primeros. Pero si querés convencerla a ella de ese modo, estás en el horno. Vamos moviéndonos. Claro. Mirá si no es VIP, acá tenés, mirá los bancos que tenés. Impresionante. Dale, vengan para acá adelante. Muchas gracias, así estamos bien cómodos, bien en casa. Gracias, muchachos. Mirá, Proverbios declara, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mirá ahí atrás. ¡Vamos! Ahora falta que lo hallen nomás. Pero ahí están. Gracias. Gracias por acercarse. Bueno, como dijeron, mi nombre es Johnny. En realidad mi nombre es Jonathan Mercado. Me dicen Johnny. Estoy felizmente casado hace 18 años y un par de meses con la mujer más linda del mundo, que está allá atrás. Y tenemos 3 preciosos hijos, a los que algunos han bautizado Juan 10:10. ¿Saben qué dice Juan 10:10? Hurtar, matar y destruir. No, pero tenemos 3 preciosos hijos, Josué, Nela y Alegra, que nos están acompañando. Así que estamos felices de estar acá. ¿Cómo se llama esta conferencia? Capo, no, estamos mal, capo. Arrancamos para atrás. ¿Cómo se llama la conferencia? Nuevamente. Y yo sé que vos venís con la película esta de Pixar, ¿cómo se llamaba? Intensamente. Venís con muchas cosas en mente. Pero bueno, el tema que vamos a estar viendo en estos días tiene el nombre de nuevamente, ¿sí? Entonces quiero que te quedes con ese pensamiento. ¿Por qué? Porque todo va a girar en torno a lo que Dios quiera hacer en tu vida, pero todo va a depender de cuánto vos le crees a Dios. Si yo digo en esta noche, ¿cuántos creen en Dios? ¿Cuántos levantan su mano? Tráeme un par de folletos porque hay un par de incrédulos acá. Pero si yo te pregunto, ¿cuántos? Perdóname. ¿Cuántos creen en Dios en esta mañana? Ahora sí. Pero estamos en mediodía. Sí, te ponía a pelear, ¿no? Antes que nada, acepto mates, así que si me llaman, voy. Creer en Dios es una cosa. Escuchá, prestá atención acá. Pero creerle a Dios es algo completamente diferente. La Biblia declara que los demonios creen y tiemblan. Y estamos viviendo un momento de la iglesia donde muchos levantamos la mano para cantar, donde muchos mostramos apariencia de piedad, pero vivimos una vida de incredulidad al no creerle a Dios. Mi hermano, mi hermana, el poder de Dios en tu vida está determinado por cuánto le crees a Dios. Porque la misma fe que un día te acercó a la cruz es la fe que te va a mantener cerca de la cruz. No sé tu historia, no los conozco, a mí no me pasaron un prontuario, un historial de cada uno de ustedes. Me dijeron, mirá, fíjate en la primera fila del lado derecho, hay una hermana así, en el horno. Mal. No sé. Si te queda el poncho, ponételo. Hay para todos los talles. ¿Sí? Lo que Dios vas a escuchar desde acá es lo que Dios ha puesto en mi corazón, es lo que Dios está trabajando en mi vida. A veces tenemos algún concepto equivocado, ¿no? Como que los que están acá, y los de ahí ni te cuento, pero como que los que están acá ya están superados, ¿viste? Están en otra esfera espiritual. Y la realidad es que estamos en la misma que vos. Luchándola, peleándola, día a día, decidiendo seguir a Jesús, cada día, tomando nuestra cruz cada día, negándonos a nosotros mismos cada día. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Cada día buscar de Dios. Cada día decirle no a mí, a mis deseos, pero cada día decirle sí a lo que Dios tiene. En el siglo XVI, un filósofo llamado Descartes dijo una frase que quedó para la historia. Él dijo lo siguiente: pienso, luego existo. ¿Escuchaste alguna vez esa definición o esa frase? Pienso, luego existo. Este se enojó. No, pensé que me venía. Hola, ¿qué tal? Va al baño. Yo digo, me asusté, ya me pegan de temprano. Pienso, luego existo. Estamos hablando del siglo XVI. Pero en el siglo X, antes de Cristo, el hombre que se considera el más sabio de la tierra después de Jesús, ¿quién es? Salomón
¿Sí? Dijo lo siguiente, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso lo podés buscar ahí en Proverbios 23:7. Proverbios 23:7, Salomón, el hombre más sabio, declara, lo que hay en el corazón, lo que hay en el pensamiento, es lo que realmente somos. Y más en esta generación de tanto filtro, de tanta red social, de tanto avatar, de tanto, ¿no? Donde uno quiere o puede mostrar lo que uno quiere. Y no siempre como uno está o como uno es. Por eso la importancia de entender esto, lo que hay en tu mente va a determinar cómo vivas. Por eso es que esta conferencia se llama Nuevamente. Porque si nosotros queremos agradar a Dios con la mente que teníamos antes de encontrarnos con Cristo, vamos a continuamente estar luchando nosotros, continuamente estar defraudados, continuamente estar frustrados y no avanzar en lo que Dios tiene. Nos vamos a conformar con creer en Dios y no vamos a experimentar el poder que hay en creerle a Dios. El mismo Salomón declara en el Proverbio 4:23, ¿sí? Proverbio 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana, fluye, nace la vida. No es el consejo de un cardiólogo que te dice aflojale a la sal, ¿sí? Porque se te van a tapar las arterias. No, es el consejo de alguien que dice el corazón no tiene que ver con el músculo que late dentro de tu pecho. El corazón en la Biblia tiene que ver con el asiento de las emociones, la voluntad, ¿sí? Tiene que ver con la capacidad de decidir. Por eso dice, cuida tu corazón, cuida tu mente, cuida tu pensamiento, porque eso se va a transformar en una acción. Alguien dijo, ¿no? Vos sembrás un pensamiento y cosechás un hábito. Sembrás un hábito y cosechás un carácter. Sembrás un carácter y cosechás un destino. Fíjate, todo empieza en un pensamiento. Por eso yo no puedo minimizar el poder que tienen los pensamientos. Tu mente es un campo de batalla donde se van a librar batallas duras y donde tu futuro va a estar determinado. Tus decisiones determinan tu destino. Tus decisiones determinan tu destino. Yo sé que a muchos les ha tocado quizás una vida difícil. Yo sé que muchos quizás están sufriendo por decisiones que tomaron tus viejos. Vos no podés hacer con eso nada, ya está hecho. Pero lo que vos podés hacer o determinar o decidir es qué haces con eso. Ya no lo podés borrar. Pero el impacto que tiene en tu vida lo determinás vos. El poder que le das a las situaciones que has vivido y que Dios ha permitido, porque déjame decirte algo, nada llega a tu vida sin el permiso de Dios. Tenés que entender algo, la voluntad de Dios puede ser directiva o permisiva. ¿Sí? Vos vas a Génesis capítulo 1, dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dirige, las cosas pasan. Pero hay una voluntad que es cuando Dios permite las cosas. Cuando Dios se corre y permite que cosas pasen. Y quizás vos te preguntás, ¿y por qué Dios lo permite? Bueno, ahí ya no tenemos respuesta. Pero si vos entendés que Dios sabe todo, que Dios es soberano, que a Dios no se le escapa nada, entonces lo que Dios ha permitido en tu vida tiene un plan, tiene un propósito. No fue porque sí. Veo muchos hoy que no tuvieron anoche. Es un palito, ¿no? Pero mi esposa decía, contando su propia historia, esta tarde van a tener un taller las chicas por un lado, los muchachos vamos a juntarnos por otro. Pero mi esposa contaba su historia, con 9 años, Dios permitió que su papá tomara la decisión de dejar de vivir. Te lo traduzco, se suicidó. Y andá a hacerle entender a una nena de 9 años eso. Andá a hacerle entender a una nena de 15 años que está entrando a su fiesta y no tiene su papá. Andá a decirle a una mujer que con 21 años entraba al altar para casarnos y no entraba de la mano o del brazo de su papá. Por muchos años no lo entendió, por muchos años no lo aceptó, pero ella contaba anoche, cuando lo entregué al Señor y cuando entendí que Dios había permitido eso en mí para que yo pueda bendecir a otros, la cosa cambió. Su papá no volvió, pero su vida volvió, su propósito volvió. Al ver las cosas de otra forma, al pensarlas de otra forma, tomó un propósito completamente diferente.
Dios pudo haberlo hecho de otra forma, sin lugar a dudas, pero eligió esa. ¿Y quién sos vos? ¿Y quién soy yo para decirle a Dios cómo hacer las cosas? ¿Acaso el barro le va a decir al alfarero cómo lo tiene que hacer? No. ¿Por qué vos y yo a veces cuestionamos a Dios por cómo Él hace las cosas? Ahora fíjate, dice Lucas capítulo 6, versículo 45, un pasaje que ayer mencioné. Yo sé que todos han recibido ahí un cuadernito, así que si yo voy despacito, es para que anotes, ¿no? Lucas 6, 45 dice la palabra de Dios: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No sé si te pasó alguna vez en tu casa que el tanque empezó a rebalsar, ¿no? Generalmente hay un sistema que es el flotante, ¿sí? ¿Saben las chicas lo que es el flotante? Me miran como diciendo, ¿qué? Es una bocha de telgopor, ¿no? Que tiene un bracito metálico que cuando se vacía el tanque se baja. Y cuando el tanque se empieza a llenar, la bocha sube y en un momento frena lo que lo llena. Cuando se rompe el flotante, se rebalsa. Y ahí ves que empieza, ¿no?, esa catarata del Iguazú en el fondo de tu casa. ¡Mamá! ¡Se rebalsa el tanque! ¿No? Y más de uno hemos sufrido una lluvia casual con el tanque rebalsado. Ahora, ¿qué es lo que rebalsa? Lo que llena el tanque. Lo que sale de la boca, dijo Jesús, es lo que rebalsa en el corazón. Pero acordate, el corazón no solo habla de esto acá, habla de esto acá. Por eso vos y yo tenemos que ser muy cuidadosos con lo que permitimos que entre en nuestra mente, porque tarde o temprano se traduce en un pensamiento, se traduce en una acción, se traduce en un carácter, se traduce en una vida. Y finalmente lleva a un destino que muchas veces no es el que queremos. Pero si analizamos la jugada, te das cuenta que todo empezó con un pensamiento, al que le diste lugar. Un reformador del que quizás escuchaste, Martín Lutero, dijo lo siguiente: yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan un nido sobre ella. Lo mismo pasa con los pensamientos. Hay cosas que no las vamos a poder evitar, pero lo que vamos a poder evitar es que hagan lugar, que hagan casa, morada en nuestra mente. Sí, muchas veces nos va a tocar con miradas que son casuales y que no edifican, pero la segunda mirada ya es pecado. La primera puede ser accidental, ¿no? Vengo manejando o vengo ahí haciendo swipe, ¿no?, en mi celu, y de repente aparece una imagen o algo y yo decido qué hago. La primera mirada fue accidental, pero yo lo saco o yo me quedo. Con nuestros pensamientos pasa lo mismo. Muchas veces llegan cosas a nuestra vida por lo que hemos escuchado, por lo que hemos vivido, por lo que deseamos, que muchas veces se transforma en un pensamiento que no es real, ¿sí? Pero eso va a terminar condicionando nuestra vida. Ahora, ¿alguien puede decirme lo que dice 2 Corintios 5:17? Yo no dije a alguno que me diga de memoria. Si abrís la Biblia está ahí. Salvo que la hayas comprado por tomos y no hayas comprado 2 Corintios. ¿No? 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? Pará, ese caballero, está hablando de ella. Dale, dale. Fuerte, con esa voz de trueno. Nah, no tienes que, dale, decilo vos. Dale, fuerte. Esa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando te encontrás con Jesús o cuando Jesús te encuentra, Él transforma nuestra vida, la hace nuevo, 0 km. Tu vida, tu historial, tu mente, nueva. Ahora, lo que hace Cristo no es volver tu mente a cero, sino implantar la mente de Cristo en vos. Fíjense, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Ahora déjame decirte algo, si pensabas una charlita motivacional, con un par de imágenes estás equivocado. Vamos a ir a la Biblia. Porque lo que va a transformar tu vida y tu mente es la palabra de Dios. Amo la alabanza. Dios no me ha dotado con esa capacidad. Yo soy de los que piensan que el corazón no desafina, entonces le meto pila, ¿viste? Y es un tiempo importante el tiempo de alabanza y de adoración.
Pero el tiempo más importante es el tiempo en el que nos exponemos a la palabra. Porque las canciones que cantamos hay algunas que se escribieron el año pasado. Pero la Biblia que abrimos, la palabra de Dios es eterna. Y el mundo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Entonces, si hay algo que va a cambiar tu vida y la va a sostener en ese cambio, es la palabra de Dios. Y tu disposición y exposición a la palabra de Dios. 1 Corintios 2:16 dice, pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo va a instruir? ¿Quién le va a enseñar? Pero nosotros tenemos ¿qué tenemos? La mente de Cristo. Palabra de Dios. Cuando yo me encuentro con Jesús, Él cambia mi vida, borra mi pasado, me hace de nuevo y pone en mí la mente, como cantábamos, pone en mí la mente que hubo en Cristo. Él ya la puso. Él ya la puso. El tema es que muchos la tenemos 0km desde que la puso. No la hemos empezado a usar. Pero nosotros en Cristo tenemos la capacidad sobrenatural de ver las cosas como Cristo las ve. De pensar de un nuevo modo, con una nueva mente. Porque es la mente de Cristo la que está en nosotros. Ahora, ¿sí? Hay algo que nos toca a nosotros. No es automático, ¿viste? No es como Frankenstein. ¿Saben quién es Frankenstein? Que le abrieron la cabeza, le sacaron el cerebro y le pusieron otro. No es que te abrieron el bocho, te sacaron tu mente corrompida, corrupta, pornográfica, asquerosa, y pusieron la mente de Cristo y de repente casi que levitás, ¿viste? Caminás entre nubes en tu vida. No. Está la capacidad sobrenatural. Es por eso que tenemos el Espíritu Santo, que es la herramienta de Dios para vivir una vida en santidad. Si no, sería imposible. Sería imposible. Pero como tenemos la capacidad divina de vivir en santidad, tenemos la mente de Cristo, ahora nos toca hacer algo nosotros. Y ahí vamos al versículo lema de esta conferencia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Muchos de ustedes también lo saben de memoria, ¿no? Romanos 12, 2. La versión Reina Valera 60 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Viste que suena re teólogo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Suena como re espiritual. Ahora te lo dice un negro como Johnny Mercado, y te lo diría así, nueva traducción viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en nuevas personas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Alto piropo cristiano. La mirás a ella y le decís, vos sos como la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Tranquilo, pará, Salomón. Algunos están más cerca de Salamín que de Salomón, pero tranquilo. Tranquilo. Entonces, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Tenemos la capacidad de elegir. Tenemos la capacidad divina de pensar como Cristo, pero seguimos luchando con la naturaleza pecaminosa. Seguimos luchando con todo el bagaje que traemos, con la historia que tenemos, con nuestro trasfondo familiar, con nuestro antiguo yo que te acusa de todo tu pecado, tu fracaso, de todas las que te mandaste. No te olvides que Satanás es el Dios del pasado que continuamente te quiere arrastrar hacia ahí y hacerte creer que no podés. Si no pudiste hasta ahora pensás que va a ser diferente. Ahora déjame decirte algo y presta atención acá. No va a ser diferente si tu mente no es diferente. No va a ser diferente si tu mente no es diferente. Nosotros pensamos que podemos hacer cosas distintas siendo los mismos. Y es por eso que el consejo de Pablo a los romanos, acordate, contexto histórico, el imperio que gobernaba era el romano, el que pensaba que era superior, el que basureaba a todos. ¿Vieron The Chosen? ¿Alguien está siguiendo The Chosen? Piolísima, está buenísima, me encanta ese Jesús. ¿No? Pero viste que está el romano soberbio, arrogante, que menosprecia al otro. Bueno, muchos de esos romanos llegan a Cristo. Y es Pablo que le dice, saquen esa mente de que ustedes son superiores, de que ustedes son mejores. Saquen todo ese chip, todo ese formateo erróneo
de creer que son algo por donde vienen, por lo que han conseguido, por el título, por el apellido, por el pasaporte que tenés. Y deja que Dios te renueve la mente. Entonces vamos a ir charlando, vamos a tener 3 charlas del tema, ¿sí? Y la primera tiene que ver con lo que dice justo la primer parte de este versículo. ¿Sí? La versión 60 te dice, no os conforméis a este siglo, no se conformen a este siglo. Ahora es interesante, ¿no? Porque la idea de conformarse es la palabra conforma. La idea es que si vos querés vivir en la plenitud de una nueva mente, si querés experimentar la vida de Cristo y la mente de Cristo, no lo podés hacer con la forma del mundo. No podés querer entender el plan de Dios para tu vida con los pensamientos, con los valores de este mundo. Es por eso que hay que renovarlo continuamente. Es por eso que yo tengo que vaciarme de toda esa basura que traigo y poner la mente de Cristo, que ya está en acción en mí a través de la palabra de Dios. Ahora es interesante porque no sé si sabías que el Nuevo Testamento está escrito originalmente en el griego, un idioma mucho más rico que el nuestro y que tiene mucho significado las palabras, que quizás al traducirse al español han perdido mucho de ese significado. Pero la palabra ahí, conformarse, en griego es siskematizo. ¿Sí? No quiero acá que salgan hablando griego, no sé griego, simplemente estudio un poquito para ver qué decía ahí. Pero la palabra conformarse viene y se llama siskematizo. ¿A qué te suena esa palabra en español? Siskematizo. De ahí viene la palabra esquema que nosotros usamos. Que el esquema es un formato, es un molde que se utiliza para darle forma a otra cosa o para producir algo. Y justamente lo que Pablo le está diciendo es, muchachos, chicas, cabeza de termo, no te amoldes, no te amoldes. Ahora es interesante porque el contenido que yo pueda vertir en este recipiente va a tomar la forma cuando esté en caliente. ¿Sí? Si yo pongo algo frío acá, nunca se va a consolidar. Entra en caliente acá, pero solo va a tomar la forma, ¿sabés cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando esté frío. Mirá qué loco, ¿no? Porque si vos y yo nos hemos amoldado a este mundo es porque estamos fríos. ¿Y qué dice el Señor? Que al frío, que al tibio, a él le genera náusea. Porque queremos vivir la vida que Dios tiene con los valores de este mundo. Nos hemos conformado, hemos tomado la forma, el esquema que este mundo propone, que da likes, que da seguidores, que aumenta suscriptores, pero que no te permite experimentar la voluntad de Dios para tu vida. Chicas, muchachos, con todo el temor de Dios te lo digo, hay gente que pasa la eternidad sin haber comprobado que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos lo creen esto? ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Levantá tu mano sin miedo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, estamos orientados hacia lo que la Biblia dice. Pero si yo te preguntaría, ¿alguna vez lo comprobaste? Es una cosa completamente diferente. ¿No te pasó de pararte en la heladería y ver esos gustos medio exóticos, viste esos verdes así fosforescentes como la cintita que tienen? Y decís que eso es guacamole radioactivo. ¡Oh! Y vos lo ves y está buenísimo, pero le mandás la cuchara y horrible, ¿no? Guayaba al ron, ¿te imaginas? Una cosa asquerosa. Parecía algo, pero en la práctica o en la comprobación no fue así. Déjame decirte que eso no pasa con la voluntad de Dios. No hay una sola persona en la historia que pueda decir que la voluntad de Dios, si la comprobó como Dios la plantea, no es ni buena, no es agradable y no es perfecta. No hay una persona en la historia. Satanás te quiere hacer creer que vos vas a ser el primero. Al que Dios le mintió. O al que Dios le ofrecía algo que no llegó a ser lo que vos esperabas. ¿Sabes qué? Quizás estás acá frustrado. Pero no porque Dios te mintió, sino porque vos esperabas algo que Dios no te prometió. Te aferraste a una linda canción. Todo va a estar bien. Everything will be right. Y te lo canta un negro con Jordans, ¿viste? A decir, la rompe toda, tiene que ser así.
Un gringo bonito de ojitos así celeste, corte cielo, tiene que ser así. Y vos cantaste con todas tus ganas Everything Will Be Alright y te quedaste sin laburo, ¿no? Y no aprobaste el examen. Y ella se fue y se marchó, ¿no? Y él no te dio cabida. ¿Qué pasó? ¿Dios me falló? No, quizás te apoyaste en un sentimiento, en una expectativa. Y hay muchos que creemos que por hacer lo que Dios me pide, Dios me va a cumplir los deseos como el genio de la lámpara, ¿viste? O como Papá Noel. Yo no sé si acá hay alguien que cree en Papá Noel todavía. Espero que no. ¿No? Pero ¿por qué miramos a Jesús de esa forma? Yo hago lo que vos me pedís, vos me das lo que yo quiero. Y por eso quizás estás frustrado. Porque Dios promete lo que te cumplió. Y las promesas que Él cumplió están acá. No están en canciones de moda. No están en portadas de Facebook o en historias o reels de Instagram. No están en estados de WhatsApp. Está en su palabra. Que yo llego a comprobar cuando renuevo mi mente. Cuando me acerco a Él. Confiando que Él tiene lo mejor para mí. Por eso, chicas y muchachos, no vas a gustar, no vas a comprobar, no le vas a dar el cucharazo a la voluntad de Dios y decir, ¡qué buena que está! Si lo haces esperando, pensando que son tus parámetros los que Dios va a cumplir. Por eso es necesario renovar la mente, para ver las cosas como Dios las ve. Si no, anda a decirle a un iraní, a un afgano, que ahora mientras vos estás acá re bacán, re cómodo como yo, está bajo tierra, en silencio, con porciones de la Biblia escrita a mano, diciendo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando mencionar a Jesús fuera de ese ámbito le puede costar la vida. ¿Cómo puede un tipo pensar eso? Porque su mente ha sido renovada. Nosotros estamos en el molde de este mundo. Nosotros pensamos que Dios te llamó a ser feliz. Chicas, muchachos, eso es una mentira. Dios no quiere tu felicidad. Entonces, ¿qué quiere para mí? Dios quiere tu plenitud. Dios quiere formar a Cristo en vos. Pero no que seas un tipo feliz, contento porque la vida te sonríe. Porque si no, Pablo es un mentiroso. Al loco le cortaron la cabeza. A Pedro lo crucificaron. El único seguidor de Jesús que no murió por causa violenta fue Juan, que murió de viejo. Pero preguntale a los discípulos de Chosen, que vos ves, y que te recabe, si seguir a Jesús fue una vida de felicidad. Los padres los rechazaron, la familia los rechazaron, se quedaron sin laburo. Hebreos capítulo 11 dice, anduvieron como errantes, se cubrieron con pieles porque nadie le daba bolilla, no le daban laburo, no los respaldaban. Nada. ¿Y vos lo ves a ellos quejándose? No, porque su mente ha sido renovada. Por eso, chicas y muchachos, si nosotros no permitimos que Dios renueve nuestra mente, no vamos a comprobar que la voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora mirá, quiero contarte algunos moldes que el mundo te ofrece y te propone. Algunos es el molde del éxito, que te dice que los ingredientes es la fama y el dinero. Si no, no sos exitoso. Si no sos famoso, si no tenés 10.000 seguidores como Johnny Mercado, nada, no llego. Si no tenés plata, entonces no vas a ser exitoso. Mentira, mentira, pero muchos lo hemos creído. Si no, ¿por qué dejás de venir a la iglesia más de una vez para que ganarte un mango más? Otro de los moldes es la belleza. Tiene que ver con una apariencia externa. Si no medís ciertas medidas, si no tenés ciertas cosas, entonces no sos bello, no sos bella. Fíjate que te quieren vender un par de medias y te ponen una piba esculpida a mano o un chabón torneado, ¿viste? Para venderte un par de medias. Porque ese es el estándar, ese es el molde que hemos comprado. Si no sos así, no pertenecés. Estás fuera, estás excluido. Otro de los moldes tiene que ver con las relaciones. La relación entre un hombre y una mujer es placer, pero sin compromiso. Es una firma. ¿Qué cambia? Y si no cambia nada, ¿por qué no firmás? Porque el mundo te quiere hacer creer que vos podés, ¿no? Amigos con derechos.
Y tantas cosas que los cristianos hemos empezado de a poquito a bajar el estándar de Dios y a creer que no pasa nada. Si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, sí, pero Dios es santo. Al mismo grado o a la misma intensidad con la que es bueno, misericordioso y justo. Cuidado con pensar que hay ciertos atributos de Dios que tapan otros. Dios te recibe, Dios te restaura, Dios te perdona las veces que sea necesario, pero cada vez que volvés a casa te traes una cicatriz, ¿eh? No es gratis alejarse del Señor. No es que no pasa nada, ¿eh? No, sí pasa. Y perdés privilegios. Y perdés tiempo sobre todo. Pero Dios te vuelve a recibir. Te levanta, te restaura, te hace de nuevo. Pero no es gratis. Jesús pagó en la cruz la condena del pecado. Porque la paga el pecado es muerte. Jesús muere y te da la posibilidad de que tengas vida eterna. Pero las consecuencias del pecado, chicas y muchachos, las pagamos nosotros en vida, ¿eh? No es que me la mando de lunes a viernes, el sábado vengo, estoy todo el día sirviendo, el domingo estoy primero, pongo guita en la cena y está todo bien. Y ya se dé cuenta Dios que no pasó nada. No. El pecado sigue siendo muerte, el pecado sigue generando separación. Quizás ya no te condena al infierno, pero te aleja de Dios una vez más. Y cantamos 1000 veces, 1000 veces, 1000 veces me pierdo y me encuentro. Me encanta la canción. Pero mamita, prende el GPS y deja de perderte. Campeón, activa la ubicación. Nos encanta ponernos la remera con la 100, ¿viste? Son la oveja 100, al que siempre quiere buscar. Ya está, papá. Tenés del 1 al 99 para elegir. Ya tenés que pasar de este lado y ayudarnos a buscar al que está perdido. Pero te encanta que te cante, ¿no? La perdida, ¿no? Basta, ya está. Ya está. Chicas, muchachos, hay gente acá de ustedes que tiene más años acá dentro de la iglesia que mucha gente de vida. Pero vivir en la iglesia no es vivir a Cristo. La vida cristiana no se vive acá adentro, se vive allá afuera. Y se vive en la plenitud de una mente renovada que comprueba que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No está esperando que Dios baje y haga todo. Entiende que ya bajó y que hizo todo lo que yo no podía, pero que ahora me toca a mí. Renovar la mente no es una acción de Dios, es una acción mía, porque Cristo ya puso en mí la mente de Cristo. Ahora me toca a mí decir no a esta porquería, dejar de ver ciertas cosas, dejar de juntarme con ciertas personas y empezar a renovar la mente, sacando la porquería que está ahí fijada. Entonces, si querés ponerle un título a esta charla sería Rompiendo el molde. Rompiendo el molde. Y no te quiero hablar de rebeldía, te quiero hablar de rendición. Recién leímos Romanos 12:2, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero lee el versículo 1, Romanos 12:1. Dice, os ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. El sacrificio tiene que ver con rendición, con entrega. Ahora, no vas a poder comprobar la voluntad de Dios con una mente renovada si antes vos no te rendís. Juan 3:30, Juan el Bautista, ve llegar a su primo Jesús y se acerca a la gente y dice, Juan, mirá el Instagram de Jesús, tiene cada vez más seguidores y antes te seguía a vos. Mirá Juan, el YouTube de Jesús. Tiene más suscriptores que vos. ¿Y Juan qué dice? Es necesario que yo ¿qué? Juan 3:30. Que yo mengüe y que él. No es suficiente una de las dos. Porque si él crece, pero yo también crezco, hay dos luchas y no se puede servir a dos señores. Si yo bajo y él baja, es lo mismo. Yo tengo que bajar y él tiene que subir. Menos de mí y más de él. Menos de mí y más de él para comprobar lo que Dios tiene para mí. No te quiero llamar a la rebeldía, sino a la rendición, de dar todo al Señor. No es una canción, no es una emoción, no es un evento, es una entrega diaria. Negarse a uno mismo, tomar la cruz. Hay un detalle no menor en Lucas 9:23. Cada día. Cada día.
para romper el molde en el que nos hemos metido o en el que este mundo te quiere hacer creer que está tu felicidad, tu plenitud y tu desarrollo integral. ¡Mentira! Mentira. ¿Sabes por qué? Porque el pecado nunca te da lo que te ofrece y siempre es más caro de lo que parece. Esa no es inspirada, esa Dios me la marcó a mí. O yo la aprendí por las consecuencias de mi pecado. El pecado nunca te da lo que te ofrece y siempre es más caro de lo que parece. Satanás te promete mucho, te da poco y te saca todo. Así labura Satanás. Por eso Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y vida en abundancia. Ayer se lo decía a los que vinieron a la noche. Que de paso digo, muchos de ustedes no estaban. No, sea malo. ¿Jesús te da vida? ¿Sí o no? ¿Jesús te da vida en abundancia? Gracias, mi hermano. Pero no todos experimentamos la abundancia de la vida en Cristo. Nos conformamos con un terrenito en el cielo. Nos conformamos con lo que vamos a vivir allá. Como si la vida eterna empezara cuando vos te morís. La vida eterna empieza cuando yo muero a mí. Cuando cada día digo, basta mi pecado, basta mi historia, basta mi pasado. Y en Cristo tengo nueva vida. Una vez y para siempre el perdón de mis pecados. Pero cada día tengo que morir a mí mismo. La salvación es un evento único, irrepetible y suficiente. Pero la santificación es diaria, es continua, es lógica. Tu culto racional es el que se para y dice, pará, si en la historia Jesús no le mintió a nadie, ¿por qué lo va a hacer conmigo? Es lógico. Contrario a lo que te quieren hacer creer que la fe no tiene lógica, es mentira. Porque la fe tiene mucha lógica. Ve la historia de todo lo que vivieron a Cristo. Ninguno frustrado. Muchos perdieron la vida. Muchos lo perdieron todo, pero ganaron a Cristo. ¿Qué pones en la balanza? ¿Sabés de qué está determinada la respuesta a esa pregunta? El molde en el que estás. El molde en el que estás. Por eso, chicas y muchachos, el apóstol Juan, en su primer carta, ya cerrando el primer siglo de historia de la iglesia, escribe lo siguiente, 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. No amen a este mundo, ni las cosas que hay en el mundo. No te está diciendo, no cuides el planeta, no salves a los perritos, no recicles. El mundo tiene que ver con el sistema que te quiere hacer creer, que te quiere imponer, que si no estás adentro de este, no sos nadie. No amen esto, porque no vas a salir de ahí. Pero cuando amás a Cristo, es fácil romper el molde. Es fácil salir de acá. Pero la condición es amar a Cristo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo no tiene el amor del Padre en él. El mundo te ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad de Dios, que es como, permanece para siempre. Es muy difícil no amar al mundo si tu mente no es renovada. Es muy difícil decirle que no a la forma en la que el mundo te plantea si estás adentro del molde. Pero chicas y muchachos, hoy tenés la capacidad y el poder. La pelota está de tu lado. ¿Viste como el pase de Lionel para Nahuel contra Holanda en el Mundial? Así entre líneas finito, te la pasó el Señor, la acomodaste. Está ahí. Sos zurdo, vas a ganar de este lado. Vos tenés todo lo que necesitas para salir del molde. Pero tenés el suficiente amor por Dios. Yo sé que Josué 1:9 te dice fuerza, te dice valiente. Y es verdad, necesitamos valentía para seguir a Cristo. Pero Jesús rompe todos los paradigmas y te dice, yo no fui a la cruz por valiente. Yo no fui a la cruz porque me la bancaba. Yo fui a la cruz porque te amaba.
Y vos vas a ir a la cruz cada día, si me amás o no. Juan 15, si me amás, guarda mis mandamientos. Jesús no te pide que estés en toda conferencia, en todo servicio, en todos los ministerios. Te pide que guardes sus mandamientos. Te pide que salga del molde. Te pide que dejes de amar lo que este mundo te ofrece y que lo ames a Él, que sostiene el mundo en sus manos. Chicas y muchachos, si yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren la vida que Dios tiene para ustedes? Todos levantan la mano. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos quieren dejar la vida que ya tienen? Muchos no levantarían la mano. Porque te acomodaste. Porque estás cómodo. Porque ya tenés forma de molde. Ahora déjame decirte que Dios te puede sacar de ahí. Que Dios restaura, Dios renueva, Dios te hace de nuevo. Una vez más si es necesario. Pero no vuelvas a lo mismo. Hace unos años leí un libro que me encantó, Max Lucado. Se llama Como Jesús el libro. Pero el enunciado principal me encanta. Dice, Dios te ama como sos, pero no te quiere dejar así. Dios te ama como sos y te vino a buscar así, pero no quiere dejarte así. Porque para sacarte de donde estás, Jesús tuvo que ir a la cruz. El Hijo de Dios tuvo que experimentar el peso de tu pecado. Por un momento único en la historia, el Padre se separó del Hijo. Por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Hablas arameo? Elí, Elí, lama sabactaní. ¿Por qué me dejaste? ¿Sabés por qué Dios dejó a Jesús? Para poder abrazarte a vos y a mí. Pero no queremos salir del molde. Cantamos lindo, nos vemos bonitos, hablamos bonito de Jesús, pero no vivimos como Jesús vivió. Ruido de mate. Está de tu lado, ¿qué vas a hacer? Vos decidís. Si seguís queriendo agradar a Dios con tu forma, con tu molde, con lo que la mayoría aplaude, hace, busca, o decís, pará, lo que Dios tiene es mejor, me la juego y me entrego. Chicas y muchachos, ya voy cerrando. Romper el molde y romper con el molde no depende de Él, depende de nosotros. Acordate, Romanos capítulo 12. No te amoldes, no te conformes. ¿Ya lo hiciste? Johnny, yo vengo así, ¿y ahora qué hago? ¿Qué oración tengo que hacer? Pongan la canción que la canto. No es ni canción ni oración, es acción. Proverbios 23:18, o 28:13, perdón. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero sigue, llegás al capítulo 2 de 1 Juan, versículo 1, y Juan dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno de ustedes pecó, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesucristo aboga por vos, te defiende. Pero no le vayas con chamullo. No le mientas. Él te conoce, Él sabe lo que estás viviendo. Quizás a nosotros nos la podés caretear de 10. Pero la palabra dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. En su vida, en su corazón, en su mente, lo que permitís acá va a terminar convirtiéndose en una acción. Por eso, chicas y muchachos, ya cerrando en esta mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en el molde que estás, esperando que Dios cambie para moldarse a vos? ¿O vas a decidir salir del molde y vos buscar a Dios como Él plantea las cosas? Como Él las tiene listas para vos. Déjame decirte que ya está la mesa servida. Lo que Dios tiene para vos ya está dispuesto. El tema es donde vos te querés sentar. Tomamos un minutito ahí para hablar con el Señor, cada uno. Como si fuera la única persona que está acá.
Como si Jesús solo hubiese venido a este mundo para buscarte a vos solo, a vos sola. Habla con Él. Ahí en intimidad con el Señor, cerrá tus ojos. Yo no te voy a dar una oración predeterminada. Vos sabés la oración que tenés que hacer. Vos sabés lo que le tenés que decir. Hay muchos de ustedes que hace años quizás ya escribieron la oración que todavía no te animaste a hacer. Pero este es el momento para hacerla. No es la confe, no es el lugar. Es tu corazón que dice me rindo, ya está, basta. Basta. Quiero dejar de tocar de oído y quiero comprobar que lo que Dios tiene para mí es lo mejor que me puede pasar. Amén. Eso va a depender de vos. Tómate un minutito ahí con el Señor, habla con Él, decirle lo que tengas que decirle. Él ya lo sabe, ¿eh? La diferencia es si vos lo reconoces o no.